voy a... Lo primero que vamos a tener presente es la guía. Ya hay que entender algunos conceptos y cómo está estructurada la guía para que tengan clara en los conceptos de medida de tendencia central y que están relacionados con la frecuencia, con las tablas de frecuencia. Así que les voy a compartir la guía. Multimedio. Paso el dato de la playlist. Es mi música, chiquilla, es mi música. Guía de complejos, donde la dejé. Está pasando la basura al lado mío. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I fell out of the A train. Was the powerful Entonces, now my heart is like an vamos a la guía. and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, that you know I'll never drop. Parece que los de la basura tienen mejor playlist que yo. Ya. Medida de tendencia central, chiquillos. Entonces, ustedes deben conocer tres conceptos de la medida de tendencia central. Media aritmética o promedio, lo mismo. La mediana y posteriormente tenemos la moda. ¿Ya? La moda es lo que más se repite, lo que está de moda, por así decirlo. Uno tiene que acordarse de eso. Luego está la mediana, que es el dato que está justo al medio. Y la media aritmética, que representa el promedio, en este caso es la suma de todos los datos dividido en su cantidad. Entonces, tenemos claro que el primer concepto que vamos a analizar es la media, en este caso aritmética, el promedio. Algunas características de estas que se analizan en la guía es que no siempre es necesario que los datos estén ordenados, ¿ya? Yo puedo calcular el promedio independiente si los datos están ordenados, a diferencia de la mediana. Todos los datos son incluidos en el cálculo aritmético. Todos los datos tienen que sumarse y dividirse en su cantidad total. Si falta uno, ese no es el promedio. Un conjunto de datos solo tiene una media aritmética. Un solo dato es la media aritmética. El valor numérico puede o no puede coincidir con algún dato de los que ustedes analizan. Por ejemplo, si ustedes tienen 4 notas, el 1, el 2, el 3 y un 7, lo más probable es que el promedio les dé, por ejemplo, no sé, un 4-1. Claro, pero no está dentro de esos números. Independiente de eso, puede o no puede. Porque, por ejemplo, si tengo puro 7, 7, 7, 7, 7, el promedio va a ser un 7. Es decir, que la media aritmética corresponde a un número que está allí, dentro de mi conjunto de datos que voy a analizar. Se utiliza por lo general para comparar dos o más conjuntos. De hecho, por eso se utiliza el promedio para comparar entre estudiantes. Uno que tiene buenas notas y otro malas notas, se ve el promedio. Y no se le ve el conjunto de datos. Porque puede que en la primera prueba al alumno 1 le fue mal y al alumno 2 le fue bien. Entonces, pero el conjunto de datos es lo que me va a dar la información. Es sensible a una distribución muy asimétrica de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso pierde cierta precisión cuando hay valores muy extremos. Por ejemplo, si hay números muy grandes o muy pequeños, tiende a haber diferencias. Por ejemplo, si yo tengo el 1, tengo un 1, un 1, un 7 y un 7. Son datos extremos. El promedio lo más probable es que me dé un 4.
Pero también puede ocurrir de que yo tenga un 3.5, un 4.5, un 3.8 y un 5.2. Y el promedio también me va a dar un 4. Son distintos, pero igual, por así decirlo, son datos extremos y otros muy cerca del promedio. Chiquillos, esta música yo la bailaba. Ya. Entonces, vamos a denotar acá, bueno, son datos del 2012, son precios del tarro de durazno, grado 2 caballos. Los tarros de durazno que ustedes compran en el almíbar. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? La suma de los datos dividido en su cantidad. Hasta allí no hay nada nuevo, eso es como un recordatorio. Cualquier cosa me pueden escribir al chat, chiquillos, por si acaso. Entonces, el promedio va a ser la suma de los datos dividido en su n, cantidad. Si tengo 5 datos, el n va a ser 5 datos. Pero vamos a ver qué ocurre ahora cuando tenemos frecuencias, es decir, tengo tablas de frecuencias. ¿Cómo yo calculo esos datos? Aquí tengo una situación. Dice, una organización promueve la vida saludable, decide estudiar los kilogramos de frutas que compran 120 familias. Durante una semana se registraron los kilogramos de frutas que compraron cada familia, obteniéndose los siguientes datos tabulados. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que 5 familias compraron 1 kilo, 18, 2 kilos, 3 kilos, 26 familias, 4 kilos, 17, y así sucesivamente. Si se fijan, la suma de esto, esta es la frecuencia, la cantidad de familias que compraron esta cantidad, el kilo de fruta. Si se fijan, la suma de esto me tiene que dar el N, que son las 120 familias. Si yo sumo esto, me da 120 familias. Bueno, la pregunta es, ¿cómo yo calculo el promedio si yo tengo tablas de frecuencia? Tengo que hacerlo de la siguiente manera. Voy a multiplicar su frecuencia con el respectivo dato. 5 por 1 y después más 18 por 2 más 26 por 3, y es lo que se realiza acá. Para calcular el promedio, entonces va a ser 1 por 5 más 2 por 18 más 3 por 26 y así sucesivamente. Dividido en la suma de las frecuencias, o la frecuencia total que se le dice, que es la cantidad total de las familias. Y eso es 120. Eso me da 507. Y si se fijan, el promedio me dio 4.225. 225. 4,225. Y si se fijan, no está el 4,2. No está aquí dentro de los datos. Y es lo que cumple la propiedad, que puede o no puede estar dentro de los valores. Vamos con otro. No me gusta. Ya. Sigamos entonces. Esto es con respecto a la tabla de frecuencia. Bueno, aquí se analiza. Y acá está la fórmula. La fórmula me dice que es multiplicar cada uno de los datos por su respectiva frecuencia. Los voy sumando todos hasta su respectivo número máximo y lo divido en la n, que en este caso es la frecuencia total tomada, en este caso sumada. Este es entonces la ecuación. Si se fijan, la guía va analizando paso a paso y cada vez vamos aumentándole su grado de dificultad. Vamos ahora cuando tenemos datos que son ponderados. Esto es importante porque la ponderación es igual cuando uno ingresa a una universidad. Ah, ya. Vale, vale. Igual estoy grabando la clase por si acaso para que después la quiera ver la Nayeli. Gracias por avisarme. En este caso, la situación es la siguiente. Para que un estudiante pueda entrar a la Universidad de Chile, estudiar ingeniería y ciencias en plan común, debe postular con un puntaje PSU que se obtiene de acuerdo al valor que tiene cada puntaje por la carrera.
A continuación se muestran los puntajes obtenidos por un estudiante en el proceso de admisión 2013. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos y chiquillas? Que en este caso, bueno, esto fue del 2013. Yo salí del liceo el 2012, cuando di la PSU, y bueno, ahí también te descontaban, si teníais malas, te descontaban las buenas, era todo un proceso más engorroso que lo que ustedes están viviendo ahora. Y de hecho, menos mal que ustedes ya están en un proceso de una prueba de transición. Aquí te dan las ponderaciones. Nota de enseñanza media, fíjense, 10%. Y ahora la ponderación actual es de 30%. Es decir que si tienen buenas notas de enseñanza media, es mayor el puntaje que van a obtener para ingresar a la universidad. Y esta es para la Universidad de Chile. Miren, la prueba de matemática para la ingeniería son 50%. En aquel entonces era 50% matemática. O sea, me tenía que ir muy bien en matemática y ya tenía el 50% de la ponderación. El total de la ponderación me tiene que dar el 100% y eso es el puntaje con el cual yo voy a postular a la universidad. ¿Cómo se hace para calcular este promedio? Vamos a multiplicar cada uno de los puntajes por su respectiva ponderación. Y la ponderación final es lo que vamos a dividir en este caso, que es el 100%. Entonces, el promedio que le dio de este puntaje es 729,4. 729,4 en este caso. ¿Qué es lo que hicimos? 723 por 10, 770 por 10, y así sucesivamente multiplicada cada dato con su respectiva ponderación. Y eso me da 729,4. Y acá está la explicación nuevamente. Ponderación por su dato, por el X1, ponderación 2 por su X2, los voy sumando todos seguidos, dividido en la ponderación total. Ojo que la ponderación total en este caso, como es porcentaje, me tiene que dar 100%, siempre. Pero puede ser otra ponderación, 1000%, y ahí usted depende del problema. Pero la ponderación siempre tiene que ser el total de la ponderación, lo que yo voy a dividir. Entonces, si se fijan, el concepto de promedio va evolucionando. Vamos a poner... Ya, eso me gusta. Si se fijan, entonces, el concepto de media aritmética va evolucionando dependiendo de los datos y de la frecuencia y de las tablas de frecuencias. Vamos a uno de los más ya que es necesario saber, que es respecto a los datos cuando están tabulados en intervalos, ¿ya? Esta es una variable continua, son variables continuas. Entre 0 y 30 minutos, ojo acá, la situación es la siguiente. En un hospital público se desea estudiar el tiempo de espera de los pacientes entre 22 horas y las 00 horas. Es una variable continua. Durante un día viernes se registraron los tiempos de espera de los pacientes obteniéndose los siguientes datos tabulados. Fíjense acá que me dice cerrado 0 minutos hasta el 30, pero el 30 minutos no lo considera, es decir, que considera aquí un dato anterior tal vez, ¿ya? No considera el número 30, pero sí en el otro intervalo considera el 30, pero no considera el 60, y así sucesivamente, hasta los 300 minutos. ¿Qué es lo que dice? Ya, estos entonces son mis intervalos. ¿Cuántos pacientes? Esta es la frecuencia. Los pacientes va a representar mi frecuencia. Y la marca de clase. Recordar, chiquillos, que la marca de clase la marca de clase, ojo, me equivoqué. La marca de clase es el valor que está al medio de esto,
del 0, entre 0 y 30. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Sumo el 30 más el 0. 30 más 0 me da 30 y dividido en 2 me da la marca de clase. ¿Cómo entonces se calcula la marca de clase? Sumando los límites de cada intervalo. Entre el 60 y el 30 los sumo y los divido en 2. Me da 45, 75, 105, 135 y así sucesivamente. Estas son las marcas de clases. ¿Cómo se calcula entonces el promedio de las marcas de clase? Para calcular el promedio o la media aritmética, tengo que multiplicar cada marca de clase de mis intervalos por mi frecuencia. 5 por 15, 5 por 5 que es la frecuencia, 15 es la marca de clase. Y así sucesivamente los voy sumando cada uno. Multiplicar entonces la marca de clase con su respectiva frecuencia. ¿Y dividido en qué? En el total de las frecuencias, que son los pacientes. ¿No me dice acá cuántos son los pacientes? A ver. No me dice el total de los pacientes. Por lo tanto, yo tengo que sumar. Que en este caso, acá está el cálculo, 215. 215 en este caso son los que representan los pacientes. Aquí hay que tener cuidado, recordar que la marca de clase corresponde al promedio entre los límites de las clases de intervalos. Entonces, sumo el 30 más el 0, dividido en 2, me da la marca de clase. Esa es la marca de clase. Entonces, si se fijan, el concepto de promedio va evolucionando dependiendo de qué concepto yo lo voy a utilizar. Como tabla de frecuencia en datos agrupados e en intervalos, marca de clase por su respectiva frecuencia. Marca de clase por su respectiva frecuencia. Y así lo voy sumando hasta la cantidad n. Aquí tengo un par de ejercicios que ustedes van a tener que resolver. No los quiero resolver porque quiero explicar el concepto todavía de mediana. Yo creo que mañana, en la clase de mañana, igual vamos a reforzar nuevamente estos conceptos. Vamos con la mediana. La mediana, entonces, es el dato que está al medio de mi conjunto de datos. Características que son relevantes en este caso. Primero, es necesario que los datos estén ordenados. Sí o sí tiene que decir que los datos estén ordenados. El conjunto de los datos solo tiene una mediana, al igual que el promedio. El valor numérico puede o no coincidir con algún dato de los conjuntos, lo mismo que hablábamos del promedio. Es estable a los valores extremos de un conjunto de datos, es decir, que siempre va a estar en la mitad de los datos. Ejemplo. Aquí hay un dato del Servicio Nacional del Consumidor respecto, en este caso, al combustible. Fíjense, en el 2012, el combustible de 97 octanos valía alrededor de 780, 790. Actualmente está casi bordeando los 900. Y el 2012 no era un año maravilloso tampoco económicamente en Chile. ¿Cuál entonces es la mediana? El dato que está al medio. Fíjense que acá los datos son número impar. Es un dato impar. Eso es importante porque, primero que nada, es un dato importante porque cuando tengamos que utilizar números datos pares, vamos a tener que hacer otro cálculo. Justo acá da la coincidencia que el dato que está al medio es 776. 50% hacia la izquierda, 50% hacia la derecha de datos. ¿Qué pasa entonces cuando tengo números pares? Acá nuevamente otro dato. Esto es tomado del registro de septiembre del año 2006. Acá tengo 6 datos.
y el dato del medio debiera estar dentro de este conjunto, pero en la mitad entre el 1239 y el 1176. Debiera estar dentro de la mitad. Para calcular esa mitad, entonces, tenemos que sacar el promedio de los dos datos. Es decir, yo lo sumo y lo divido por 2 y me dio 1206,5. Si se fijan, no está representado en el dato de acá. No es ninguno de estos datos. Pero ese 1206 está en la mitad de mi conjunto de datos. ¿Me captan, chiquillos? Estos son conceptos que ustedes ya debieran conocer. De hecho, los vieron como en octavo básico o en primero medio, por ahí. Ya. Entonces acá tenemos la media, que tenemos que calcular el promedio. Bueno, esto en el lenguaje algebraico, que en este caso es el promedio entre los datos que están al medio. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos datos tabulados? Y aquí está un poco complejo. Un poco nomás, porque hay que saber interpretar bien. Lo primero que tenemos que tener claro, chiquillas y chiquillos, es que la mediana es el dato que está justo al medio o representa la mitad de los datos del conjunto. Entonces, cuando yo tengo tablas, en este caso de frecuencia con intervalos, datos agrupados, vamos a tener que entender dónde está la mitad. Entonces acá nuevamente tengo los datos de una corrida de 72 mujeres, es decir, que n es mis 72 mujeres. Y estos son los registros. Hubo una ganadora que estuvo entre los 20 y 25 minutos, y así sucesivamente. Primero, de mi total de datos, de los 72, yo tengo que sacar la mitad. La mitad de 72 es 36. Y si yo voy sumando, por ejemplo, el 1 más 8 me da 9. Es decir, que en este intervalo no está el número del medio. Si sumo 9 más 23, me da 32. En este intervalo tampoco está. Tampoco está el dato del medio. Pero si yo lo sumo con 30, me da 62. Es decir, que ya debiera estar, yo sé que debiera estar dentro de este intervalo por lo menos el dato, el que está justo al medio. Así entonces yo encuentro mi intervalo donde debiera estar mi dato de la mediana. Aquí en este intervalo dentro de los 35, 40, debiera aparecerme mi dato que está al medio. ¿Cómo lo localizamos entonces? Vamos a tener que utilizar una formulita. Esta formulita es vital. Y para eso vamos a tener que identificar cada uno de estos datos. Primero vamos a tener que saber qué es lo que es el límite inferior del intervalo seleccionado. El límite inferior va a ser el 35. Límite inferior. Ojo, acá explica cómo capté que era el 36 la mitad, entonces yo sé que mi intervalo está entre el 35 y el 40. Mi n va a ser 72. La frecuencia I, ¿qué es lo que es la frecuencia I? Es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a la clase que contiene la mediana. Es decir, que yo tengo que calcular los datos de la frecuencia anterior, es decir, todo esto. Todos estos datos son la frecuencia acumulada, en este caso anterior, de los datos anteriores. Esos de acá. Esa es mi frecuencia acumulada, por eso es la F mayúscula, de los intervalos anteriores. Todos estos intervalos anteriores. Y eso me da 32. Acá está, 32. 1 más 8 más 23, 32. La frecuencia con F minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo seleccionado. La frecuencia absoluta en este caso es 30. 30. Y el límite, bueno, me falta la amplitud. La amplitud del intervalo es cuántos datos tengo dentro de mi intervalo.
Entonces, para calcular la amplitud es 40 menos 35. Claro, el mayor, 40 menos el 35 y me da 5. Esa es la amplitud. Acá tengo la amplitud. 40 menos 35 me da el 5 de acá. Lo sustituimos en nuestra fórmula. Acá está nuestra fórmula. Tenemos el 35, que es el límite inferior, por la amplitud, que es 5, 72 dividido en 2, que son los datos divididos en la mitad, menos la frecuencia absoluta de los datos anteriores, acumulada, dividido en 30, que representa la frecuencia de mi intervalo. Si yo calculo todo eso, me dio la mediana 35,67. Es decir, que el dato que está justo al medio está precisamente acá, entre el intervalo 35 menos 40, y ese es 35,67. Un poquito más allá del intervalo menor que teníamos aquí agrupado. Esta formulita es importante saberla, muy importante manejarla. Ya hasta ahí vamos a quedar porque mañana vamos a analizar lo que es la moda. Y también vamos a entrar igual a profundizar más de las tablas de frecuencia porque tenemos que ver después distribuciones y todo lo que nos falta. Yo creo que vamos a estar como por 2 semanas hablando de esto, para que lo tengan en consideración. Eso, mis queridos estudiantes, les sugiero que les sugiero principalmente que lean la guía que les subí, que la repasen, que intenten hacer los ejercicios, los problemitas que están ahí enunciados, háganlos. Eso les va a ayudar a entender mejor el concepto si ustedes lo van manejando, escribiendo. Después, posteriormente, les voy a subir más guías, ahora enfocado para la prueba de transición, para que lo tengan presente. Eso, chiquillos. Oh, qué gusto saber que está la Natalia, la Yajaira, gusto saludarlos. El Nahuel. Así que me alegro harto. Entonces, nos estaríamos viendo mañana en la mañana, chiquillos. Por favor, no se queden dormidos. Y les quiero hacer una invitación. El profesor Julio, bueno, junto con otros profesores, están organizando el asunto de... No sé si supieron que el día viernes vamos a realizar así como un tipo en vivo con algunas cosas entretenidas. Ahí queremos participar, así que los dejo cordialmente invitados al canal del profe Julio, ¿ya? Nuestro querido profe famoso. Así que para que lo tengan presente ese día.